Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai. La Biblia nos dice que hace 4000 años. Dios se apareció a Abraham y lo llamó Abraham, que significa el padre de muchas naciones. Tuvo 2 hijos, Ismael, Isaac, y a cada uno se le dio una bendición, o promesa profética de Dios. Hoy en día, muchas personas y religiones reclaman el derecho a ser llamados descendientes de Abraham, pero ¿quiénes son realmente los hijos de Abraham? ¿Son los musulmanes? ¿O son los cristianos quién? ¿Tiene realmente el derecho de llamarse herederos de la promesa? ¿Y cuál es la promesa a la que son herederos? El mismo libro que nos habla de Abraham y sus hijos también nos ofrece las claves para estas preguntas. Hay dentro de estos escritos una respuesta al conflicto que asola el Medio Oriente. A lo largo de la historia, muchas personas han sufrido persecución de una forma u otra, pero pocas han soportado tanto o han sufrido tanto tiempo como el pueblo judío. La historia registra la terrible persecución en forma de los pogromos de Europa del Este, las cruzadas de la Iglesia y, por supuesto, los campos de muerte del régimen de Hitler. Muchas atrocidades contra los judíos se llevaron a cabo en nombre de la religión, principalmente bajo la bandera cristiana. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a los judíos? Las palabras de Cristo condenan la fe judía, o la confirman. No era Jesús mismo un judío. Habla de un futuro para su propio pueblo. Puede nacer una nación, en un día. Puede desafiar las leyes de la historia. Es el regreso de los judíos a Israel, un movimiento político, o el cumplimiento de una profecía bíblica. Si es profético, ¿qué más se predice en estos escritos sagrados? El pacto abrahámico es uno muy especial en la historia, ya que Dios dijo que primero elegiría a un cierto hombre y luego a un cierto pueblo, una tribu, para ser apartados de todos los demás pueblos de la tierra, con un propósito muy especial. El verdadero centro de esto es la venida del Mesías, alguien que traería salvación a la humanidad. También para dar profecía, para hacer otras cosas. Y eligió a Abraham, que era su nombre en ese momento, Abraham, como decimos en inglés, al este de nosotros, en el actual Irak. Y dijo: deja esta tierra y ve a la tierra que te mostraré, y te la daré a ti y a tus descendientes. Así que vino, registra la Biblia, tuvo a Ismael e Isaac y otros hijos, pero Dios dijo que el pacto pasará a través de Isaac, quien a su vez tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y Dios dijo que el pacto pasará a través de Jacob y sus 12 hijos. Y la primera parte del pacto fue este pacto de la tierra. Le dijo a Abraham: toda la tierra que ves delante de tus ojos, te la daré a ti y a tu descendencia, como posesión eterna, para siempre. Y esto se encuentra en el libro del Génesis, pero también está registrado en los Salmos, Salmo 105 y en otros lugares. Para siempre esta conexión con la tierra estaría presente. Bueno, el conflicto árabe-israelí es en gran medida una disputa sobre qué descendientes de Abraham tenían esta promesa del pacto, con los musulmanes creyendo que pasó a través de Ismael y hacia sus antepasados. Pero la Biblia registra que fue a través de Isaac y Jacob, y Dios también le dijo cuando cambió su nombre a Abraham, padre de la nación, que aquellos que te bendirán, yo los bendeciré, y a aquellos que te maldirán, que se opongan a ti, que intenten destruirte, yo los maldeciré. Y el Antiguo Testamento, la Biblia judía, el Tanaj, es básicamente una historia de esta manifestación de bendición para las naciones, de los pueblos que bendecirían a Dios Abraham y sus descendientes, y maldiciones para aquellos que se le opondrían. Pero, por supuesto, también es un juicio sobre los descendientes de Abraham que, de vez en cuando,
no mantuvieron el pacto, desobedecieron a Dios y sus leyes. Primero en el desierto del Sinaí, en la wilderness, y luego más tarde en la tierra, lo que llevó a la destrucción de Jerusalén y al exilio del pueblo. Pero ese principio bíblico de bendecir a los que te bendicen y maldecir a los que te maldicen, también fue una promesa eterna, y creo que sigue vigente hoy en día. Ante el trasfondo del antisemitismo, muchos judíos comprensiblemente ven a los cristianos con desconfianza. Pero hay alguna esperanza de que los dos pueblos puedan unirse y resolver sus diferencias. Tzvi Hibati, un ex general de brigada de la policía israelí, cuenta su historia. Crecí como un niño. Tengo mi experiencia personal, que fue terrible con los cristianos. Odiaba a los cristianos de una manera terrible. Porque en Líbano, los niños cristianos árabes nos han golpeado. Han rasgado nuestra ropa, nos han hecho todo tipo de terribles dificultades. Y nos han torturado. Y teníamos que quedarnos en casa y jugar, mi hermano y yo, solos. Nunca jugué con niños. He perdido mi juventud por culpa de los cristianos. Y los odio terriblemente. Es tan desafortunado que, a lo largo de los últimos 2000 años de historia de la Iglesia, si redondeamos a 2000 años de todos modos, hemos visto tal siembra en la Iglesia desde el siglo II en adelante que los judíos han sido maldecidos por Dios y han perdido su herencia. Haga saber a sus espectadores que un judío ha crecido. Desde el primer día de su vida empezaron a enseñarle: ten cuidado, los cristianos quieren proselitizarte. Quieren hacerte algunas preguntas. Ten cuidado. Si son amables, es solo por eso. Shabbat Shalom. Shabbat. Shalom, Shabbat Shalom. Cuando terminé la escuela de chicos italianos, que era una escuela cristiana, dije, gracias a Dios, he terminado con eso. Y durante años, no quise ver a un cristiano. Durante años, nunca hablé con un cristiano. Los odiaba. También entendemos, en la historia más moderna, que el propio Lutero había pronunciado tales palabras antisemitas. Sus propios escritos hablaban de los judíos como prostitutas, y decían que debíamos quemar sus libros sagrados, y que debíamos expulsarlos de nuestras ciudades. Esto es lo que le dio a Adolfo Hitler la base teológica para abusar y utilizar la Iglesia para sus propios fines de conquista. Y a menudo pienso que los cristianos son tan ignorantes que Lutero mismo, aunque comenzó la carrera en gracia, terminó en tal vergüenza y deshonra. Un día, mi esposa dijo que teníamos una familia judía mesiánica, y la señora invitó a alguien a cenar. Una pareja, Inge y Christian Svensson de Dinamarca. Y ella le dijo a mi esposa: quiero que tú y yo vayamos a cenar. Yo dije: nunca. No voy a cenar con cristianos. No quiero hablar con ellos. He tenido suficiente. No olvides que, incluso Jesús, al principio, nunca se mezcló con los gentiles, porque esa era la cultura. Dios había elegido al pueblo judío para cumplir una misión ahora. Yo, como judío mesiánico, puedo decir esto. Fallamos a Dios en nuestra misión, pero Dios no nos ha fallado. Es tan triste, porque lo que ha hecho es que la Iglesia realmente ha jugado en manos del mismo diablo. Dios nunca dijo que ha terminado con Israel. Y si estudiamos y meditamos realmente en la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, entendemos que si no fuera
por la caída del pueblo judío. Las naciones gentiles nunca habrían escuchado el Evangelio. Como iglesia, deberíamos agradecer a Dios que a través de la apostasía y el endurecimiento del corazón del pueblo judío, por un tiempo, la ceguera fue solo por un tiempo, y fue esto lo que permitió a la iglesia entrar en el reino de Dios. Y fui, y el caballero comenzó a contarme, su historia es cómo ayudó a Israel, recolectando dinero. Y le dije, si quieres ayudar a Israel, envía a jóvenes cristianos a trabajar aquí, a hacer voluntariado aquí. Y no sé cómo esta idea tan extraña llegó a mi mente. Odiaba a los cristianos, y aquí invito a Cristian a venir a trabajar. ¿Sabes qué? Durante años no entendí. Creo que solo fue Dios quien quiso ponerlo en mi corazón. Esta extraña idea de que cristianos y judíos trabajen juntos no es extraña en absoluto para algunos. A principios del siglo XIX, un pequeño movimiento llamado Sociedad Misionera de Londres se propuso establecer un lugar para que los judíos vivieran en Palestina, creando hospitales, escuelas y otros edificios esenciales. Tony Higden es el director general de esta sociedad en la actualidad. La sociedad. Se llamaba originalmente la Sociedad para la promoción del cristianismo entre los judíos. Y ahora se llama Ministerio de la Iglesia, entre el pueblo judío. Fue fundada en 1809 por personas, algunas de ellas bastante prominentes, tanto en la Iglesia como en la política, que realmente creían que Dios tenía un propósito para el pueblo judío. Y que lo que sucedería sería que el pueblo judío regresaría a su tierra. Ten en cuenta que esto fue casi 150 años antes de que realmente sucediera. En ese momento no había ninguna señal de que el pueblo judío regresara a la tierra, y que eso sería una preparación para el regreso de Jesús. Lo que me gusta de los fundadores de la sociedad es que no solo especulaban sobre los tiempos finales, la profecía, el fin del mundo y cosas así, sino que se dieron cuenta de que si Dios iba a traer al pueblo judío de vuelta a la tierra, necesitaban trabajar en conjunto con eso, necesitaban prepararse para ello, que tenía que haber una iglesia en Jerusalén, y la iglesia de Cristo fue el resultado final de eso, que en realidad era una iglesia judía, sí, una iglesia cristiana, pero también muy judía, que realmente era, si se quiere, amigable para el pueblo judío. Creo que el cumplimiento más emocionante de la visión de los fundadores de la Sociedad Misionera de Londres, que eventualmente construyeron la Iglesia de Cristo, es el hecho de que aquí en la Iglesia de Cristo hay una congregación judía semanal, una congregación mesiánica que se reúne. Y aún más emocionante que eso, creo, es que vamos a cooperar con ellos para formar una congregación que modele la idea de la Iglesia de San Pablo con raíces judías, pero ramas internacionales. Y eso va a ser un verdadero desafío, pero una oportunidad realmente emocionante. Muchos hombres y mujeres de la fe judía ahora reconocen a Jesús como su Mesías. Estas personas, conocidas como judíos mesiánicos, continúan celebrando las festividades judías y mantienen su forma de vida tradicional. Muchos árabes también han llegado a creer en Jesús. Y estos dos hijos de Abraham se unen para adorar en esta congregación mesiánica, en la cima del Monte Con. Dice que haré de ellos un solo hombre nuevo y les daré un solo camino. Un solo viaje es el viaje del corazón indiviso hacia el corazón de Dios, para que los árabes puedan amar a los judíos puedan amar a los árabes, podamos amar al pueblo del Líbano, podamos amar al pueblo de Siria, y ellos puedan amarnos a medida que lleguen a conocer al Señor. Es un viaje, un solo camino, pero es uno. Y dice, haré un pacto eterno con ellos y quitaré su corazón de piedra. El odio se remonta a 4,000 años. Es la disputa familiar más larga de la historia entre los hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Y Dios quiere que esta familia, estos primos, se unan. Fui invitado a ir a Dinamarca para hablar en una gran reunión de esta asociación. Llevé a mi esposa y fuimos allí. Fue muy agradable. Primera vez en mi vida en Escandinavia. Dinamarca, todo nuevo.
y nos pusieron en una escuela bíblica. Me duché, me puse la corbata, bajé, y le pregunté a mi esposa, ¿dónde estoy? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde tengo que hablar? Y alguien vino, uno de los anfitriones allí, y le dije, ¿dónde hablamos? Y me mostró un edificio. Dijo, allí. Y este era un gran edificio con una cruz en el techo. Y yo digo, Señor, ¿esta es una iglesia? Y él dijo, sí. ¿Y quieres que vaya a una iglesia a hablar? Y él dijo, sí. ¿Sabes qué? Si me hubiera dicho que en 10 minutos el mundo sería destruido, tal vez estaría menos asombrado que con eso. Di, no voy a hablar en la iglesia. Fuimos a la iglesia y fue horrible. Para mí, el camino desde el lugar donde estaba sentado hasta la iglesia era la misma sensación que la de un prisionero condenado a muerte, yendo de su celda al lugar donde moriría. Gracias. Hemos visto testimonios tremendos y maravillosos de un judío, digamos, que había venido aquí, que odiaba a los árabes, que no quería nada que ver con Jesús porque los judíos piensan que los cristianos son sus enemigos debido a que los cruzados vinieron aquí y quemaron a los judíos en sus sinagogas y cantaron himnos cristianos, montando alrededor con, ya sabes, levantando cruces. Y así conocen la historia y les han enseñado sobre la Inquisición y lo que hizo la Iglesia Católica y lo que les hicieron los ortodoxos rusos en Rusia y el Holocausto. Sabes, Hitler supuestamente era un católico y piensan que era un cristiano, ya sabes, y Mussolini y todo eso. Así que los judíos, el último lugar al que acudirán es a Jesús porque piensan que Jesús es un cristiano. Un judío que cree en Jesús, que llega a esta comprensión de que el Mesías de Israel es este hombre llamado Jesús, con el que los cristianos siempre han estado asociados, pero una verdadera comprensión de las Escrituras realmente nos muestra que la creencia en Jesús está arraigada en la comprensión original de las Escrituras del Antiguo Testamento, y los primeros creyentes eran todos judíos. Y comienzan a leer todas las profecías de que el Mesías iba a ser un judío y nacer en Belén, y lo ven en Miqueas y en los antiguos, y los vemos. El Señor iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el que rompieron, la casa de Judá. Así que ver a un judío venir al Señor es realmente milagroso. Pero a medida que se reconcilia con Jesús, su corazón cambia y puede comenzar a amar a los árabes. Así que he visto esto suceder una y otra vez. Ahora, como judío que cree en Jesús, me siento más judío que nunca. Como ciudadano de Israel, siento que esta es mi herencia. Nadie puede quitarme el hecho de que soy judío y no me convierto en cristiano como resultado de creer en Jesús, por ejemplo. Sigo celebrando las festividades judías. De hecho, los celebro con más alegría de la que jamás he tenido en mi vida porque los entiendo. Su significado profético. Entiendo el Cordero de Pascua, que siempre hemos celebrado, la comida del Seder, y recordar la historia del Éxodo, en la que el Señor pasó por encima del pueblo judío porque la sangre del Cordero estaba en los dinteles de las puertas. Ahora entiendo que a la luz del Cordero de Dios definitivo que fue profetizado, se daría un sacrificio, y no celebro particularmente la Pascua ni la Navidad. Realmente, los orígenes de muchas de esas cosas provienen de tradiciones paganas de todos modos. Así que soy judío. Y eso es todo. Y en ese momento, toda la ira contra mi querida esposa Esther salió a la luz. Y digo, tú empezaste con la cena, y mira dónde estoy. Yo, Esvigibati, tengo que ir a una iglesia, a hablar. ¿Podrías imaginar algo así? Esther dijo, ¿qué puedes hacer? Ya es demasiado tarde. Yo dije, nada está tarde, que salgan afuera. Al acercarme a la puerta, la gran puerta de la iglesia católica, vi un banner allí, y podía leerlo desde lejos. Y estaba escrito, Israel,
no estás solo. Es como las palabras que fueron pronunciadas por Mardoqueo a Esther: si no defiendes al pueblo judío, Dios levantará un libertador de algún otro lugar. A pesar de que Esther era judía, aún no había revelado su judaísmo al rey con el que estaba casada. Pero Mardoqueo continúa diciendo: pero quién sabe si Dios no te ha llamado para un tiempo como este. Y mi palabra a la iglesia es: quién sabe si Dios no te ha llamado para un tiempo como este. Y miro allí. Sí. Dicen, Israel, no estás solo. Toda mi vida estuve solo. Toda mi vida sentí que los cristianos no movieron un dedo para detener el holocausto. Ese cristiano a lo largo del siglo XV, desde España, que toda mi vida hemos tenido terror de los cristianos. Y aquí, en una iglesia, los cristianos me dicen, no estás solo. Y, sin querer, sin sentir cómo vienen las lágrimas, empezaron a salir de mis ojos. Y miro a mi esposa, y ella también estaba llorando. Así que le dimos, y entramos, y allí escuché a los cristianos hablando. Y me dije a mí mismo, Esri, desde ahora y hasta el último día de tu vida, harás todo lo posible para acercar a cristianos y judíos, explicar a los cristianos el problema de los judíos, pero explicar a los judíos qué tipo de amigo cristiano tenemos. La fiesta de los tabernáculos marca un tiempo de celebración y alegría por la cosecha de los frutos del otoño. Y tradicionalmente el pueblo judío identifica la fiesta de los tabernáculos con la venida del Mesías. Benjamín Netanyahu da la bienvenida a esta celebración del patrimonio común que los judíos y cristianos comparten. Bueno, creo que lo que está sucediendo aquí es algo muy positivo. Creo que el trabajo que todos ustedes están haciendo en apoyo al Estado de Israel, el renacimiento del pueblo judío en nuestra tierra, es la declaración de fe más positiva en nuestro patrimonio común. ¿Qué cristianos y judíos pueden hacer juntos? Creo que se trata de difundir la verdad sobre Israel, en contraposición a las muchas falsedades que se lanzan contra él. ¿Sabes? Hablaste sobre los males de los últimos 2,000 años. Esos males fueron posibles debido a la difamación, a la vilificación, a las mentiras que se difundieron sobre el pueblo judío. Siempre la brutalidad física fue precedida por una red de mentiras, y creo que trabajar en la otra dirección, construyendo un bastión de verdad sobre Israel y el pueblo judío y el Estado judío, es el mayor correctivo de eso. Y afortunadamente hoy tenemos un Estado judío y contamos con muchos amigos judíos y muchos amigos no judíos que pueden luchar la batalla de la verdad, que creo que es la batalla más importante para el futuro del Estado de Israel. ¡Los quieren! Una de las cosas que quiero preguntar a aquellas personas que parecen ser muy anti-Israel, casi de manera inconsciente y que está creciendo cada vez más en el Reino Unido, es si es posible que parte de su actitud sea realmente un antisemitismo inconsciente. En muchos casos, creo que así es. Necesitamos entender que el antisemitismo es una actitud muy fuerte y profundamente arraigada que ha estado con nosotros durante siglos. Y creo que está influyendo en algunas de las reacciones. Ahora estoy totalmente a favor de tomar en serio las necesidades del pueblo palestino. Eso es parte de la responsabilidad cristiana, pero debemos evitar cualquier cosa que provenga del antisemitismo. Y cuando los sionistas originales comenzaron a hablar, promover y promulgar la idea del gran retorno, la gente decía que estaban locos. Y de hecho, hubo un gran debate, incluso después de que se estableciera Israel,
un debate con un renombrado historiador, Arnold Toynbee de Reino Unido, y él dijo, esto no es nada, es una locura. No sobrevivirá, porque el pueblo judío es un fósil. Así lo dijo y los fósiles no vuelven a la vida. Y sobre esto, Toynbee se basaba en cientos de años de una teoría sobre naciones, civilizaciones y pueblos. Hay dos filósofos de la historia que desarrollaron una teoría sobre el ascenso y la caída de naciones y imperios a lo largo de los siglos, y lograron encajar a cada nación y a cada imperio en esa teoría, salvo uno. No hay premio por adivinar cuál. En realidad se trata del pueblo judío. Y que todas las naciones y todas las civilizaciones sigan este patrón ineludible e inexorable. Nacen, florecen, se marchitan y luego mueren. Y todo lo que tienes que hacer es esperar lo suficiente, y les sucederá a todos ellos. Y que un pueblo haya sobrevivido durante 2,000, de hecho, más de eso, más de 2,000 años, fuera de su tierra, y aún así pueda seguir siendo un pueblo distinto, y regresar a su tierra ancestral con su lengua antigua es realmente bastante notable. Si esperas el tiempo suficiente, nacen, florecen, se marchitan y mueren. Pasa con los judíos. Esta fue una grave violación de las leyes de guerra de la historia, porque los judíos se negaron a morir. Uno de los problemas que estoy enfrentando es que la mayoría, creo, de la iglesia inglesa intenta evitar cualquier profecía sobre los últimos días, si queremos hablar a largo plazo para la escatología. Se considera un tema donde hay todo tipo de opiniones idiotas, todo tipo de comentarios desbalanceados y personas que piensan que el fin del mundo será el próximo martes. Y todo esto ha hecho que carezca de respeto. Quiere que la iglesia considere seriamente estas cosas. Mi esposa, que está conmigo en esto, calculó que 1/9 del Nuevo Testamento trata sobre los últimos días y no podemos ignorar 1/9 del Nuevo Testamento en la iglesia. Y así quiero animar, y de hecho hemos publicado un libro para alentar a las personas a tomárselo en serio, no caer en disputas por detalles, no ser dogmáticos sobre cosas de las que realmente no podemos estar seguros, sino mirar lo que dice la Biblia y tomárselo en serio. La restauración de Israel es una profecía de la Biblia, que se cree que ocurrirá en un periodo de tiempo, conocido como los últimos días. ¿Qué más dice la Biblia que sucederá durante este periodo crítico de tiempo? Jesús se sentó con sus discípulos aquí en el Monte de los Olivos y le preguntaron, ¿cuál será la señal del fin y de tu venida? Y él dijo, no quedará piedra sobre piedra en el monte del templo, todo será derribado. Bueno, eso se cumplió solo unas 4 décadas después, cuando los romanos entraron y destruyeron el templo, lo quemaron hasta los cimientos. Aún tenemos la evidencia de eso hoy en día, que se está descubriendo todo el tiempo. Y luego los judíos fueron dispersados a los 4 rincones de la tierra. Bueno, él indicó que una de las señales sería que los judíos estarían de vuelta en esta ciudad. No lo dijo explícitamente, pero dijo que tendrás que huir al final. Reza para que no sea en un día de sábado. Bueno, eso solo significa algo para el pueblo judío. Su sábado. Eso indica que volverían, pero dijo que habría muchas señales. Habría guerras, terremotos, hambrunas y la difusión del Evangelio a todas las naciones. Bueno, hemos tenido guerras, terremotos y hambrunas todo el tiempo, no hay duda de ello. Algunos dicen que han estado aumentando en intensidad en los últimos años, pero otros dicen que no es así. Tal vez simplemente los conocemos mejor gracias a las comunicaciones mundiales. Pero el Evangelio ciertamente no se había difundido a todos los rincones de la tierra hasta esta generación. Así que eso es algo que estamos viendo ahora. Pero la diferencia central es la restauración de Israel. La Biblia dice de manera muy clara que el pueblo judío volvería del norte, sur, este y oeste. De hecho, dice de los 4 rincones de la tierra, de todo el mundo, a esta tierra, y han reconstruido Jerusalén. Y Jesús dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
Entonces reconoced que su desolación está cerca. Bueno, eso sucedió en el año 70 después de Cristo, pero él está hablando de ¿qué será rodeado en relación con su regreso? Una batalla final. Y Zacarías y otros profetas dijeron que no solo involucraría a los romanos, sino que todas las naciones de la tierra se verían involucradas en una batalla final por esta ciudad. Bueno, podemos ver los contornos de eso, incluso hoy. Así que el hecho de que el pueblo judío haya regresado, el hecho de que el tema de Jerusalén ahora haya ascendido como un asunto a resolver, de una forma u otra, ya sea por negociaciones y medios pacíficos, con suerte, o el lado musulmán ha dejado claro que si no obtienen todo lo que quieren al respecto, podríamos volver a una jihad, una guerra santa. De una forma u otra, se resolverá. Este asunto no desaparecerá, creo. Y eso me dice que estamos. En estos últimos días Israel es el elemento clave que faltaba hasta 1948. Ella ha vuelto y está volviendo. 48 ella ha vuelto y está volviendo. He estudiado las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con mucho cuidado sobre el tema, de si el restablecimiento de Israel tiene algo que ver con la profecía bíblica. Habiéndolo estudiado muy detenidamente, estoy bastante convencido de que hay declaraciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que dejan bastante claro que Dios realmente traería de vuelta al pueblo judío a la tierra, y hemos visto que esto ha sucedido muchos de nosotros en nuestra vida, y es emocionante ver que esto ocurra. Las profecías bíblicas sobre la restauración de Israel tuvieron un impacto profundo en el desarrollo de Palestina en los siglos XIX y XX. El profesor Alex Garmel lo explica. Como historiador que está investigando sobre el desarrollo de Palestina en el siglo XIX, esta idea de la restauración de los judíos tuvo un impacto real, un impacto muy fuerte en el desarrollo del país, incluso antes de que comenzara la primera ola de inmigración judía de 1882. Fue el paso más positivo hacia la modernización de la Tierra Santa y hacia tener leche y miel de nuevo aquí. Creciendo en un hogar judío muy ortodoxo. La Biblia era parte de nuestras vidas. Mi padre leía, principalmente la Biblia en casa. Apenas leía los periódicos. Cuando regresaba del trabajo y nos estaba levantando con la palabra de Dios en nuestros corazones. Empecé a trabajar en este lugar de composición tipográfica y el primer trabajo que me dieron fue el Nuevo Testamento. Era un sobre marrón. Y allí, cuando lo abrí en la sala de ordenadores, me di cuenta de que era el Nuevo Testamento en hebreo y fue un gran shock para mí. Maquetar ese libro. Y para hacer la historia corta, estuve leyendo y leyendo y leyendo y he aprendido que este es un libro judío, un libro muy, muy judío. ¿Y cómo es que los cristianos han perseguido a los judíos durante siglos si creen en el mismo libro? Simplemente no tenía sentido para mí. Y he aprendido que Yeshua era, en realidad, un judío cumplido porque iba a las sinagogas y hacía según lo que la palabra de Dios decía que hiciera. Y me di cuenta de que, en realidad, los primeros creyentes eran todos judíos. Había muchos de ellos que eran judíos. Y dije, espera un momento, parece que algo salió mal. Después, que salió mal. Y luego comencé a aprender más y más, por supuesto. Me tomó 9 meses, desde el momento en que recibí el primer día el Nuevo Testamento en mis manos y lo configuré en la computadora, para hacer un libro de ello, hasta el momento
en que recibí al Señor en mi corazón. Fue un proceso largo, pero un tiempo muy especial, porque Dios me mostró cuánto ama al pueblo judío y cómo no ha terminado con ellos. Y aún así, cómo las personas pueden tener una relación personal con Él, sin importar si son gentiles o judíos. Si los judíos en el mundo escuchan lo que sugiero, diría, vengan a Israel, porque nunca se puede saber. Y no soy el primero en decirlo, hubo grandes personas. Estuvo Teodoro Herzl, en una época en la que los judíos no eran perseguidos, ya sabes, no eran asesinados. Él sentía y decía que si queríamos mantener viva a nuestra nación, a una vida, llevémoslos a la tierra de Israel. Y no era un judío religioso, era un judío sabio que también veía hacia el futuro. Y yo sugeriré, hagan como hicieron mis padres y vengan a Israel y construyamos Israel. Aún hay mucho por hacer aquí. La Biblia dice, de hecho Dios dice en la Biblia que Jerusalén está en el centro del mundo, con tierras a su alrededor. Y geográficamente eso es realmente cierto. El Medio Oriente, con Asia al este y las Américas y Europa al oeste y África, justo en el medio. Es un lugar central geográficamente, pero la Biblia dice que espiritualmente también es el centro de lo que Dios hizo en el pasado, ha estado haciendo a lo largo de los años y hará en los últimos días. No quiero decir que no esté haciendo cosas en todo el mundo, pero aquí es donde se centra el programa que Él estableció. Y creo que la gente de todo el mundo necesita prestar algo de atención a eso, ya sea que crean personalmente en Dios o no. Vale la pena investigar. Hay verdades a estas afirmaciones que hace la Biblia bueno. Diría que aquí hay algunas pruebas. Él dijo a estas personas dispersas, yo os devolveré, edificaréis Jerusalén, volveréis a poseer las ciudades de Judá, la zona costera, edificaréis pueblos e industria. Todo ha sucedido. Estoy muy interesado en leer comentarios sobre la Biblia que datan de tan tarde como, digamos, 19 algo. Y cuando llegan a las profecías, en la Biblia que hablan sobre el restablecimiento de Israel, el regreso del pueblo judío a Israel en los últimos tiempos, tienden a decir, bueno, por supuesto, no hay forma de que esto suceda en Palestina, como se le llamaba entonces. Y realmente me parece bastante divertido. ¿Qué tan equivocado puedes estar? Famosas últimas palabras. Y la realidad es que hemos visto este asombroso segundo regreso a la tierra. El primer regreso fue hace 2,500 años. Ahora estamos viendo este segundo regreso a la tierra. Jerusalén sería pisoteada por los gentiles, controlada por los gentiles, hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Así que él estaba buscando un momento en el que el pueblo judío volviera a tener el control de Jerusalén. Y por primera vez en 2,500 años, ha sucedido, y ha sucedido en este siglo. Creo que se está volviendo cada vez más insostenible no ver una asociación entre el regreso de Israel como Estado soberano y la profecía bíblica. De hecho, el apóstol Pablo dijo que Dios no ha olvidado a su antiguo pueblo de pacto. Pablo dice, podemos decir en hebreo, que nunca sea que Dios lo prohíba, porque él dice, soy judío, soy de la raza judía, estos son mis primos. Y dice en Romanos 9, los pactos, los dones y la llamada son del pueblo judío. Él no dice dónde. Usa el tiempo presente en griego allí. Pertenecen a, dice, permanecen con ellos. De hecho, había personas, incluso antes del siglo XIX, cristianos, que esperaban el regreso del pueblo judío a Israel, a pesar de que no había señales de que eso sucediera políticamente.
Lo estaban haciendo basándose en las profecías de la Biblia. Una de las grandes profecías que se tomó en serio fue donde Pablo dice en Romanos, capítulo 11, que llegará un momento en que, cito, todo Israel será salvo, fin de la cita. Está absolutamente claro que de lo que está hablando es del pueblo judío, y que vendría, no necesariamente cada persona judía literal, sino que sería un gran giro hacia la fe en Jesús el Mesías. Y en las últimas décadas hemos visto a muchos judíos llegar a la fe en Jesús. Y al abrir el libro, me sorprendió tanto ver y aprender que Jesús, Yeshua, en primer lugar, tenía un nombre hebreo y era Yeshua, y Yeshua significa salvación en hebreo. Y luego he aprendido que era de descendencia judía y no sabía muchas cosas sobre Jesús. Sabía que era judío, pero no sabía hasta qué punto. Y luego aprendí que todos los discípulos eran judíos y que la mayoría de ellos tienen nombres hebreos. Así que todo ocurrió aquí en la tierra y me sorprendió tanto leer el Nuevo Testamento en hebreo, que era mi lengua materna. Y me parecía lógico que es posible que Él sea el Mesías y que Él sea mi Mesías personal. Pero yo tuve como se dice, tenía mucho miedo de recibirlo en mi corazón porque sabía que tendría que pagar un gran precio. Creo que Dios se está preparando para derramar su espíritu en Galilea, en el norte de Israel, que va a atraer a muchos musulmanes, árabes, judíos que nacieron aquí, aquellos que han venido de las naciones, especialmente los rusos que ahora están muy receptivos. Están abiertos al Evangelio, porque Jesús, en su plan redentor para la humanidad en su infinita sabiduría que no entendemos, Pablo lo llama un misterio. Los judíos y la nación de Israel son centrales para sus propósitos en los últimos tiempos. Hasta que Él termine sus propósitos para Israel, la redención completa no llegará a las naciones porque dice, los traeré de vuelta a las montañas de Israel. Les daré un nuevo corazón, les daré un nuevo espíritu, pondré mi espíritu en ellos, los limpiaré de toda su inmundicia, haré que caminen en mis estatutos. Y entonces, las naciones de alrededor sabrán que yo soy el Señor. Estamos viviendo en un tiempo hoy en el que Dios está trayendo la verdad, pero la va a revelar muy lentamente. Él va a quitar el velo muy lentamente de los ojos de la gente y les va a mostrar el camino y la verdad. Y, ya sabes, no estoy tan preocupado por eso. Mi trabajo es simplemente mostrar amor, consuelo y compasión. Y me siento muy privilegiado de que Dios nos haya dado esta oportunidad de hacerlo en este momento. Soy judío y creo en el judaísmo. No he cambiado mi fe. Cambié mi actitud hacia los cristianos. Y creo que todos somos hijos de Dios. Y hay un solo Dios en el mundo. No hay dos dioses en el mundo. Solo hay uno. No sé quién tiene razón, si los cristianos o los judíos. Seremos judíos y gentiles. Uno, en el Mesías. Pero el mismo Mesías judío, que murió en la cruz, extendió sus brazos en la cruz y fue clavado. Es el mismo león de la tribu de Judá, que volverá a la ciudad de Jerusalén una vez más. Creo que la efusión del Espíritu Santo en los últimos tiempos, al frente de esa efusión, será una vez más un nuevo cuerpo resucitado de creyentes judíos en todo el mundo, que llevará el mensaje del reino de Dios. Cumpliremos con Dios nuestro Padre lo que hemos fallado en la historia anterior, lo cumpliremos de nuevo. Y Dios quiere que esta familia, estos primos, se conviertan en uno. Cualquier cristiano que tome la Biblia en serio, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, casi tiene que examinar al menos el tema del regreso de los judíos a esta tierra y si tiene algún propósito o significado. La verdadera Iglesia de Jesús tendrá amor por el pueblo judío y por la nación de Israel,
¿Qué significa orar por la paz de Jerusalén? ¿Y por qué deberían los cristianos orar por la paz de Jerusalén? Porque cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando o pidiendo por la persona que pagó un precio con su propia vida, que vino y nos dio la plenitud, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el príncipe de paz, y cuando regrese a la ciudad de la paz, entonces habrá verdadera paz entre judíos y árabes, y entre las naciones, en el Medio Oriente, por siempre jamás. Les digo a mis amigos, los amigos cristianos, que cuando venga el Mesías, estaremos en el Monte de los Olivos, y lo esperaremos y le preguntaremos, ¿cuál es tu nombre? Si dice Jesús, todos los judíos se convertirán en cristianos. Si dice, Ben David, todos los cristianos se convertirán en judíos. Pero luego hay otro punto, riéndose un poco, diciendo, pero él podría decirte, mi nombre es Jesús, pero yo era judío y todavía soy judío. Esto también es posible. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. La Biblia contiene una promesa de que un día todos los pueblos del mundo serán bendecidos. El actual descontento entre judíos, árabes y cristianos en Oriente Medio podría hacernos cuestionar si esa promesa alguna vez se cumplirá. Pero la fe requiere que confiemos a pesar de las circunstancias. Y el Dios de la historia también es el Dios del futuro. Y por Él se cumplirá la promesa. Porque la revelación espera un tiempo señalado, habla del fin y no resultará falsa. Aunque tarde, espéralo, ciertamente vendrá, y no se retrasará.